Vamos a tomar el primer texto en Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés, capítulo 10. Después de los Salmos, después de Proverbios. ¿Qué capítulo, hermano? Capítulo 10. Capítulo 10. Amén. Capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen hedor y dan mal olor al perfume del perfumista. Amén. Amén. Y así una pequeña locura al que es como sabio y honorable. Así es. Podemos sentar. Bueno, Amén. le voy a sacar una foto a la pizarra antes de borrarla, porque justo alguno de los hermanos que no vino quiere. Yo quiero recordarlo. Entonces, ahí yo después se las mando. Entonces lo voy a borrar. Hoy vamos a retomar el tema de los sesgos cognitivos, que lo dejamos hace como en suspensión hace como un mes más o menos, un mes y medio. Entonces hoy vamos a repasar los 4 que vimos en la temporada anterior, y así ya desde las próximas. No, este tiene menos, sí, este tiene menos, a ver. Gracias. Entonces vamos a repasar los 4 sesgos cognitivos que estuvimos viendo antes, y así, si Dios quiere, en las próximas vamos a poder estar avanzando a otros. Así que vamos a repasar primero qué es un sesgo cognitivo. Amén. Sí, sí. Amén. Denme 30 segundos.
Entonces, para recordar, un sesgo cognitivo es una forma sistemática de interpretar mal la información, de tomar mal las decisiones. Amén. Amén. Entonces, la gente que estudia estas cosas ha encontrado como una lista de estas formas específicas en las que la gente piensa mal. Entonces vamos a estudiar estas formas que tiene la mente de autoengañarnos para que interpretemos mal la información, para que tomemos malas decisiones, para que juzguemos mal las cosas. Amén. Amén. Ese tema lo estudian harto los jueces, sobre todo por el tema de que tienen que constantemente juzgar entre qué está bien, entre qué está mal, entre qué es la verdad. Amén. Y como Pablo nos llamó a juzgar todas las cosas, Amén. entonces es un tema súper importante para la iglesia en general, que Amén. podamos pensar de la forma correcta, que podamos hacer los procesos mentales de la forma correcta, que podamos estar seguros de que estamos libres de cualquier forma de engañarnos a nosotros mismos. Amén. Sí, Señor. El versículo lo que leemos en Eclesiastés, Salomón dice que incluso alguien que sea sabio y honorable puede ver y dar mal olor por una pequeña locura, por un pequeño pensamiento mal manejado. Sí, sí. Amén. Sí, Señor. Y sabemos, si hemos tenido un mensaje, que William Branham, cuando perdió el sentir por el pueblo, cuando se creó un complejo por el rechazo del pueblo hacia él, por todas las cosas malas que pasaron entre la iglesia y todo eso, él estuvo a punto de abandonar el ministerio. Así es, sí, Sí, Señor. señor. Incluso en el libro de una exposición de las 7 edades de la iglesia, el libro azul, él dice que el gran libro de psicología es la Biblia. Amén. Amén, sí, Entonces, Señor. Entonces por eso vamos a empezar a repasar lo que vimos las sesiones anteriores sobre esto y así vamos a poder continuar. Así que vamos a ir a Cantares, capítulo 2, versículo 15, y después vamos a ir a Mateo 17. Entonces, Cantares 2, capítulo 15, y Mateo 17. Amén. Entonces, Cantares 2, 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, Sí, señor. porque nuestras viñas están en ciernes. Amén. Y ahora vamos a Mateo 17. Mateo 17, versículo 20. Amén. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, Sí, señor. diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Amén. Amén. Y nada os será imposible. Amén, sí, Señor. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Sentémonos, por favor. Ya. Tomen asiento y en la siguiente escritura, que igual vamos a estar tomando otras escrituras, así que Amén. las próximas yo las voy a leer apenas las encuentre para que avancemos igual a un ritmo como aceptable. Pero igual son las escrituras de 4 escuelas dominicales en una. Entonces, estas dos escrituras encontramos que por un lado, Salomón en este poema que es el Cantar de los Cantares, habla de el peligro que son las zorras pequeñas para las grandes viñas. Amén. Sí, Sí, Porque Señor. muchas Señor. veces en las grandes cosas, y digamos grandes cosas, el manejo de una iglesia, la experiencia cristiana, un negocio, detrás de las grandes decisiones, detrás de las grandes cosas por las que dirigimos la vida, muchas veces los errores pequeños, las pequeñas locuras, las pequeñas zorras son las que pueden arruinar todo el negocio, porque a veces son cosas tan pequeñas que uno no puede, uno las toma como sin importancia. Entonces, el primer sesgo que vamos a repasar hoy es el sesgo de proporcionalidad. A ver, ¿qué es el sesgo de proporcionalidad? Es la creencia innata
a pensar que las cosas grandes suceden por cosas grandes. Que igual es algo que puede parecer muy lógico, pero muchas veces no es así. Y por eso es que Dios nos manda, a través de lo que está escrito en el Cantar de los Cantares, a ocuparnos de los pequeños errores, de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles. William Branham, tomando esa escritura, dijo que los grandes cambios, las grandes cosas, los grandes problemas, no vienen por las grandes cosas que uno empieza a hacer, sino por las pequeñas cosas que uno deja de hacer. Así es, sí, Señor. Él siempre lo compara con el descuidar las pequeñas reuniones de oración, el descuidar pequeños detalles en la forma de la adoración. Amén. Entonces, el ser humano tiene esta tendencia a pensar que las grandes cosas solo se producen por grandes cosas, pero incluso Jesús mismo en su ministerio, hablando de la fe perfecta, lo compara con un grano de mostaza, pero lo compara con un grano diminuto que poco a poco crece. Y William Amén, Branham sí, dijo sí. que, Amén. hablando de eso, lo relaciona a la fe sencilla, a la fe cotidiana. Dice, la fe de que yo pongo la llave en el auto y si la giro yo creo que de verdad va a andar, que de verdad se va a encender el motor. Amén, sí, Señor. Entonces, muchas veces estas cosas muy pequeñas se pueden relacionar incluso a las cosas más grandes, porque sabemos que si aquí Jesús está hablando de la fe perfecta, entonces tiene que ver con el tercer escalón, tiene que ver con trasladar los montes, tiene que ver con la gran comisión, tiene que ver con todas las grandes cosas de fe de la experiencia cristiana, pues tiene que ver con los grandes milagros, tiene que ver con las sanidades, tiene que ver con todo. Amén. Así Y aún es. así Jesús lo compara con un pequeño grano de mostaza. Pero el ser humano tiene esta tendencia a esperar que las cosas grandes vengan por cosas grandes, pues la gente siempre espera que después de, no sé, de un ayuno de 40 días o después de muchas cosas que muchas veces son solo ejercicios de la carne, van a venir las grandes cosas, pues la gente siempre está esperando que un ángel o que alguna luz le diga exactamente qué es lo que tiene que hacer, Así o la es, gente está sí, esperando alguna gran experiencia Amén. sobrenatural, Sí, o alguna sí. gran señal para poder empezar a hacer las cosas pequeñas. Y creemos en todas esas cosas y el camino de cualquier creyente que se pare firme por Dios y que se pare de verdad con la palabra, va a estar rodeado de cosas sobrenaturales. Pero el problema es que muchas Sí, veces la Señor, gente amén. espera estas grandes cosas, estos grandes ejercicios, estas grandes manifestaciones del poder de Dios para querer hacer grandes cambios, pero muchas veces las pequeñas cosas son los que logran que otras cosas sucedan. Amén, Sí, sí, Señor, Señor. amén. El motor de la historia se mueve por los pequeños pasos que la gente valiente estaba dispuesta a dar día a día. Amén. Así es, sí, Señor. Y un camino, un viaje, sea de una milla o de 10.000 millas, siempre se avanza paso a paso. Entonces, Sí, las sí, pequeñas Señor. cosas del Amén. día a día lo que hacen la gran diferencia. Amén, sí, Amén. Señor. Entonces, vamos a ver voy a leer Jonás 3. Bueno, yo creo que todos lo conocemos. Jonás, profeta de Dios, va a Nínive Amén. y profetiza destrucción contra Nínive. Amén. Y Dios ya desde mucho antes le había mandado a profetizar la destrucción de Nínive. Y eso no es poca cosa porque sabemos que una profecía es una profecía por la manifestación de la voluntad de Dios avisada desde antes. Amén, sí, Señor. Sí, Tiene, Señor. tiene incluso más peso que cualquier mandato de alguna autoridad que conozcamos. Es peor que cualquier otra cosa. Sí, Señor. Es como si la ciudad de Nínive tuviera una orden de embargo y saben que mañana van a venir a quitarles todos los muebles. O que tuvieran una orden de detención y saben que mañana todos van a estar presos por orden del creador del universo. Así Amén. es, sí, Sí, Señor. Pero vamos a ver que las pequeñas obras y la actitud sencilla de la gente de Nínive a la palabra de Dios pudo cambiar la voluntad de Dios hacia ellos. Amén. Señor, ¿Y amén. dónde quieres poner? 3, capítulo 3. Sí. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Amén. Levántate y ve a Nínive, Amén. aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Sí, Señor. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua,
sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de Amén. la Amén. rapiña que hay en Sí, sus manos. Señor. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Amén. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les harían, y no lo hizo. Ahora, entonces, vemos que Dios había decretado la destrucción de Nínive, pero estas pequeñas acciones de fe del pueblo de Nínive, de gente que no sabía de Dios, de gente que no tenía el conocimiento del Dios verdadero, no tenía toda la doctrina, pudo hacer que, mm, que Dios no lo destruyera. Amén. Así Y no es, sé sí, si se dan Señor. cuenta como lo intenso que es eso, que Dios, el creador todopoderoso de la existencia, Sí, que Señor. es imposible huir de su voluntad, por la fe pequeña de esta gente ignorante estuvo dispuesto a cambiar su voluntad. Sí, Amén. Señor. Sí, Amén, Señor. amén. Y muchas veces entonces cuando, y, y bueno, sobre todo dentro del mensaje, mientras la gente más sabe, más trabas le intenta poner al resto del público para acercarse a Dios. Así Sí, es, Porque, Señor. no sé, si la gente de Nínive hubiera venido al predicador promedio, al creyente promedio del mensaje, para preguntarle qué tenían que hacer, hubieran tratado de explicarle la estatura del varón perfecto, que se tienen que bautizar, después que la santificación, justificación, y le dirían que un camino largo y terrible, y que después quizá algún día van a poder recibir el Espíritu Santo, y quizá algún día muy lejano van a poder hacer las cosas bien, y le empezarían a poner todas las trabas de todo lo que no deberían Sí, hacer, lo que Señor. deberían Amén. hacer, el estilo en cómo se tiene que hacer, pero aquí simplemente ellos creyeron que Dios tenía el poder para destruirlo, porque encima él ni siquiera tiene el mensaje típico de las profecías de Israel, pues ni siquiera es como arrepiéntanse o van a venir los babilonios, sino que le avisa que lo va a destruir. Amén. Amén. Pues, Sí, Señor. le notificaron la orden de demolición, pues él solo le avisó que lo iba a destruir, nada más. Sí, Señor. Así Y Amén. ellos, entendiendo que existía un Dios Amén. con la capacidad de destruirlo, se atrevieron a creer que ese Dios podía querer comunión con ellos. Como que, o sea, uno no ve que Jonás les explicó que tenían que ayunar, uno no ve que Jonás le explicó que se cubrieran de silicio, ni siquiera que pusieran ayuno a los animales. Que al menos yo no encuentro otra parte en la Biblia donde hayan puesto en ayuno a los animales, a los bueyes y a las ovejas. Sí, Entonces Señor. ellos incluso Amén. dentro de su ignorancia trataron de ocupar de forma creativa su imaginación para pensar todo lo que podían hacer desde su puesto para poder demostrarle a Dios su arrepentimiento. Amén. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor. Entonces se puede decir que en el arrepentimiento de Nínive inventaron otra forma nueva incluso de adorar a Dios porque Dios se agradó Sí, de que Señor. pusieran a los animales en ayuno. Sí, Señor. Así Entonces Amén. Dios incluso honró esta torpeza creativa de estos creyentes ignorantes, de estos creyentes que quizás no tenían la cultura de Moisés, que quizás no sabían las formas en las que Dios había obrado en el pasado. Sí, Señor. Amén. Y entonces ahí vemos que de repente por acciones muy pequeñas, por pequeños actos de valor en fe, que pueden ser muy pequeños, la voluntad de Dios mismo puede cambiar y puede cambiar la situación de las cosas. Amén. Acá yo no Sí, tenía ninguna Señor. forma de poder agarrarse a que Dios iba a dar vuelta a la situación y que no lo iba a destruir, pero Dios lo hizo, pues Dios respetó esas pequeñas acciones para cambiar las grandes profecías de su voluntad. Amén, Amén. Señor. Sí, Señor. Y ahora vamos a ver el sesgo de omisión, que es otro sesgo cognitivo, es otra forma que tenemos de entender e interpretar mal la información e interpretar mal las cosas. El sesgo de omisión es la tendencia a creer que acciones perjudiciales, que acciones malas, son menos peores que no hacer nada. Así que vamos a ir a Santiago. Aquí si quieren me acompañan porque son solo dos escrituras. Entonces el sesgo de omisión es pensar que si yo no hago nada es menos malo que la gente que hace activamente eso, que la gente hace activamente algo malo. Entonces, Santiago, ¿Qué capítulo? capítulo 4, y después vamos a ir al 5. Entonces, Santiago capítulo 4, desde el 17.
No, disculpen, desde el 13. Amén. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Sí, Sí, Señor. Pero ahora os Amén. jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Sí, Señor. Amén. Y ahora vamos a leer en el mismo Santiago, el capítulo 5, desde el versículo 19. Y ahí hasta el final son 2 versículos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Sí, Señor. Ahora, si vemos entonces en Santiago, en el capítulo, en el 4, desde el versículo 13, se pone a hablar de la jactancia, que es hacer planes o simplemente como vivir la vida, porque ahí está hablando de gente que está planeando cosas de su trabajo. O sea, cuando dice traficaremos en el sentido de comerciar en sentido amplio, es como llevar de un lugar mercadería, venderla o transportarla o intercambiarla y todo eso. Pues como, bueno, aquí en la versión 60 dice traficaremos y se refiere a eso, con una palabra que habla como de todas las formas que pueden haber de comercio. Entonces Amén. aquí Santiago está hablando de hermanos que simplemente manejan sus negocios y simplemente hacen el trabajo de 8 a 5 que tienen todas las personas para vivir y por no considerar a Dios dentro de eso, por simplemente no meditar en la existencia de Dios, en la voluntad de Dios y en la presencia de Dios en ese pequeño aspecto de su vida, por eso después se pone a hablar de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces, Amén. Señor, Sí, amén. Señor. Santiago incluso nos lleva a reflexionar que cualquier cosa que hagamos, incluso de la rutina, incluso de las cosas básicas, cualquier acto civil de persona normal que hagamos sin considerar la voluntad de Dios, la presencia de Dios, puede ser una forma de pecado, porque Amén. él lo asocia a esta forma dice que es como una forma de jactancia de la vida. Entonces, de repente nos damos cuenta de todas las cosas pequeñas que omitimos. Siempre estamos pensando que somos buenos porque no hacemos cosas malas, pero no estamos pensando en todas esas pequeñas formas de adoración privada y todas esas formas de comunión con Dios que deberíamos tener constantemente. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Y por otro lado después, porque ya está digamos como la condenación, pero después en el capítulo 5, el versículo 19, habla de que si alguien se ha extraviado de la verdad, Sí, Señor. que eso ya es mucho peor que una misión o que un pecado pequeño o una caída, sino que extraviado de la verdad, totalmente perdido de la verdad, Amén. insta que el que haga volver al pecador del error salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor. Entonces, ahora por el otro lado, por un lado nos insta en el capítulo 4 a considerar la presencia de Dios en todo lo que hacemos, y después por el otro lado al final en el capítulo 5 al final nos pone a tomar esta consideración en vez de tomar esta postura de como beligerante, de pelea, de dividir el mundo entre buenos y malos, que el creyente considere el negocio de Dios de hacer volver a la gente de los errores de sus caminos. Amén. Sí, Señor. Sí, Amén. Amén. Muchas veces el cristianismo se ve como esta forma cómoda, como estas reglas morales, pero como si fuera simplemente cumplir con una serie de deberes o de cosas correctas que nos prueban que estamos bien. Pero Santiago por un lado nos insta a considerar a Dios en todo lo que hacemos, a no Amén. omitir a Dios en ninguna parte de nuestra vida, Sí, Amén. Señor. Por el otro lado, Señor. Amén. contra el pecado externo, contra la omisión externa, los errores externos, tomar esta postura heroica de ver cada hermano extraviado, cada persona extraviada de la verdad como una oportunidad para poder cubrir multitud de pecados. Amén. Sí, Señor. Incluso dice que el que haga eso salvará de muerte un alma, y se supone que el único que salva es Jesucristo, se Amén. supone que el único que Sí, salva es Dios. Señor. Así es. Entonces sí, es casi como si al hacer eso, al tomar esta actitud correcta al ver en los errores de los demás una oportunidad para el reino,
es como si Dios nos delegara, como si Dios nos prestara por un momento ese título de Salvador, pues esa capacidad salvadora, porque Amén. dice que el que lo haga volver del error salvará de muerte un alma. Ni Amén. siquiera dice que va a ser instrumento de Dios, ni siquiera dice que por medio de él la gracia va a salvar de muerte un alma. Lo dice y dice lo que dice. Entonces, Amén. Sí, ahí se Señor. cumple lo que el hermano Abraham dijo tantas veces de que la novia serían pequeños mesías, serían pequeños salvadores, serían pequeñas muestras directas de la gracia de Dios. Amén. Amén. Amén, Sí, sí, Señor. Señor. Y ahora vamos a ver la falacia del apostador. Eso está en Génesis capítulo 4. Ahora mejor vamos a partir no, mejor vayan a Mateo capítulo 21. Desde ahí vamos a partir. Quédense ahí en Mateo 21. Yo voy a leer Mateo 3, del 1 al 10, y ahí vamos a ir al 21. Bien, pues, voy a ver en Mateo 3, desde el 7. Ahí está hablando del ministerio de Juan el Bautista. 21 no, entonces. No, se lo vamos a leer después. Ese que es que ese es más largo. Ya. Con ese vamos a trabajar un poquito más. Ya. Entonces, Mateo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén. Haced pues Señor. frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Amén. Señor, Y amén. ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, el prejuicio que vamos a ver ahora lo llaman la falacia del apostador, que es el creer que iguales posibilidades se alteran hacia el futuro, aunque las cosas sigan exactamente igual. Al final, bueno, por eso se llama falacia del apostador. Esta actitud de la gente que apuesta pierde y sigue apostando porque como perdió recién, creen que es menos probable que pierdan ahora, pero siguen apostando en el mismo juego. Así Las es, reglas sí, siguen Señor. iguales, pero Sí, siguen amén. repitiendo las mismas cosas una y otra vez esperando que suceda algo distinto. Esta Amén. insistencia torpe hacia el mal y hacia las malas decisiones, porque la Biblia nos insta a ser perseverantes, a no rendirnos, a repetir Amén. las cosas hasta que salgan bien, pero esto tiene que ver con otra cosa. La Amén. falacia del Sí, apostador, esto de hacer lo que se sabe que está mal y hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez como si por haberlo hecho mal antes ahora debiera salir bien, pero sigue siendo lo mismo. Así Amén. es, sí, Señor. Entonces vamos a ver esto en la Biblia, en la actitud de los fariseos y de los saduceos a la palabra. Entonces ya vimos que durante el ministerio del Bautista, Juan el Bautista lo llamó generación de víboras y dijo que ellos habían aprendido a huir de la ira venidera. Así es. Que ellos decían que tenían a Abraham por padre como si eso les garantizara algo, pero es como que ellos no habían estudiado la historia o se habían tratado de olvidar de que aún así Israel y el reino de Judá siendo hijos de Abraham, teniendo a Abraham por padre, igual Dios los entregó a los babilonios, a los Amén. persas, los entregó en Sí, esclavitud, les trajo juicio. Así es, sí, Señor. Amén. Pero ellos siguen apostando en esta idea de que por pertenecer a Abraham, por pertenecer a la iglesia, por decir que tienen el mensaje, como si eso lo eximiera de que las cosas pudieran salir mal, cuando Dios en realidad nunca ha respetado eso exactamente. Así es, sí, Sí, Señor. Señor, Así vamos a amén. ver Mateo capítulo 21, desde el 23, desde el versículo 23. Aquí está hablando de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?
Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Así Sí, es. Señor. Y lo vamos a leer en el siguiente capítulo, en el San Mateo 22, la siguiente página. 22 desde el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Amén. Este es el Sí, primero y Señor. grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Así es. Sí, Sí, sí. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Ya, aquí Sí, podemos señor. ver entonces como todo el panorama de la relación de los fariseos y los saduceos, de las grandes denominaciones, las grandes iglesias, las formas de entender el mensaje de su tiempo y Jesús. Por entonces, en Mateo, esta gente se acerca, o sea, en Mateo 3 se acercan al Bautista con duda pues, y sin creerle y sin tomar como esta comunión con la palabra, porque sabemos que si la palabra de su tiempo es el profeta de su tiempo, entonces Juan el Bautista era la palabra en ese momento para ellos. Amén. Amén. Señor, amén. Y ellos ahora sí fueron con esta actitud como de examinarlo, de juzgarlo. Y por eso mismo vemos que el Bautista no le respondió realmente como dudas que tuvieran en su corazón o algo. Si uno ve, sobre todo en Lucas, uno ve que todo el pueblo se acercaba al Bautista y él le indicaba el camino para la vida eterna, para Sí, la Señor. salvación, Amén. para la Amén. rectitud, sin preocuparse si eran soldados romanos, si eran pobres, si eran extranjeros, si eran cobradores de impuestos. La palabra está abierta para todo el mundo, pero menos para esta gente que había venido desde creer que tenían alguna posición especial por ser fariseos, por ser hijos de Abraham, por ser judíos, todo eso. Amén. Sí, Señor, Sí, amén. Señor. Entonces se relaciona con esto de la falacia del apostador, con esta actitud de apostar constantemente a cosas que en realidad no funcionan, porque Dios nunca ha respetado eso. Dios nunca ha respetado necesariamente la sangre de las personas, la raza, la iglesia a la que pertenezca, la Amén. gente a la que ha conocido antes, Sí, Señor. o que fue bautizado por tal pastor. Dios nunca ha respetado nada de eso. Amén. Y Sí, vemos que Señor. después, ya en el capítulo 21, llega Jesús mismo, llega Dios mismo en la palabra, y ellos aún así siguen con esta actitud de tentar a los profetas, de juzgar las cosas, de decidir si algo es de Dios o no, según si está de acuerdo con cómo ellos piensan que es Sí, Dios o cómo Señor. debería Amén. ser Dios. Sí. Y en el capítulo 21, ellos entonces vienen con preguntas a Jesús, y sabemos que Jesús siempre estuvo dispuesto a enseñarle a todo el mundo, pero él termina diciéndole que él tampoco les dirá con qué autoridad hacer las cosas. O sea, la Amén. misma palabra Sí, Señor, cerrándose amén. a esta gente por Amén, la mala sí, actitud Señor. que habían tenido a las cosas, por la mala actitud que habían tenido al acercarse. Amén. Y aún así, a pesar de que ahí Jesús mismo, la palabra misma, les cierra el origen de la palabra, les dice que tampoco les dirá con qué autoridad hace las cosas, no les va a explicar su ministerio. Amén. Sí, Señor, En el versículo, en el capítulo 22, siguen insistiendo y siguen viniendo intérpretes tratando de engañar a Dios, tratando de jugar con Dios y de ganarle. Vienen haciéndole preguntas para tentarle y Jesús ahí le responde, pero después les trae el tema de qué piensan del Cristo y este salmo donde David llama al Cristo su Señor. Sí, Dijo el Señor a mi amén. Señor, siéntate a mi derecha. Amén. Entonces pasamos de que le cierra la palabra a que después le empieza a hablar en misterios, pues después le empieza a hablar en términos confusos para confundirlo más todavía. Amén. Porque Sí, al Señor, final, amén. si nos acercamos incorrectamente a la palabra, y si nos acercamos sin una actitud dispuesta a aprender de la palabra, al final lo único que logramos con los versículos, con los días, con los meses y con los años es que
tenemos más confundidos, pues la palabra se va a ir cerrando cada vez más a Sí, nosotros Señor, si amén. seguimos jugando con esa actitud inequivocada. Sí, Amén. Señor, Sí, amén. Señor. Y vamos a pasar ahora al prejuicio de punto ciego, ese es el último, y eso lo vamos a ver en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Del versículo 3 al 9. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Sí, Señor, Sí, amén. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque Amén. cada uno Amén. llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Eso Amén. es. Padre, amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. El prejuicio de punto ciego es la tendencia a pensar que uno puede estar menos afectado por el engaño que los demás. Sí, Señor. Que se relaciona bastante como a la actitud que vimos antes los fariseos de pensar que por ser judíos, por ser del mensaje, por pertenecer a esta iglesia, por hacer tal cosa, es muy difícil que uno esté equivocado. Y Amén. esa es como la raíz quizá o una de las principales raíces de la ignorancia. Si vamos Así a es, sí, Señor. Proverbios 14, versículo 16, aquí Salomón no habla bastante claramente de esa actitud. Proverbios 14, 16. El que teme se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, la prueba de la insensatez, digamos, de si es lo opuesto a la sabiduría, entonces, una evidencia de la estupidez es que esta especie de confianza sin sentido. Mostrarse insolente y confiado porque sí, sin tener realmente una razón de peso para pensarlo así. Esto de creer que es difícil que uno pueda caer en el engaño simplemente por ser uno mismo. Sí, Amén. Señor. Y vamos a leer Lucas 18, Evangelio según Lucas 18. Desde el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Amén. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, Amén. y el que se humilla será Amén. enaltecido. Amén, sí, Señor. Señor. Eso es. Entonces aquí vemos que el fariseo, por ser fariseo y por las acciones que hacía, él pensaba que estaba totalmente exento del error. Incluso Amén. se sentía feliz de no ser como las otras personas que estaban en el error. Ni Sí, siquiera veía Señor. como dentro de las posibilidades que él pudiera estar equivocado. Ya vemos en los proverbios que eso es una evidencia de insensatez. Amén, Amén. sí, Señor. Y genial porque incluso dice que él estaba orando consigo mismo. O sea, dice que no estaba orando a Dios. Quizás estaba en el templo, quizás había cumplido todas las formas de religión, quizás había cumplido lo que él creía que eran los mandamientos importantes, pero aún así todo eso lo tenía lejos de Dios. Aún así yendo a la iglesia, aún así haciendo estos rituales, aún así pudiendo jactarse quizás de su forma de religión, aún así él estaba abandonado por Dios. Porque dice que Amén. estaba orando para sí mismo. Así es. No Amén. estaba orando con Dios. Incluso Sí, si Señor. estuviera en el templo, incluso si estuviera en la iglesia que él consideraba como elegida por Dios, aún así, él no estaba con Dios. Sí, Señor, Amén. amén. Pero por otro lado, el publicano, lo que los judíos consideraban un traidor a la sociedad judía,
aún así, él salió más justificado. O sea, él salió sin que Dios le imputara ningún pecado. Amén. Él salió de la iglesia por su arrepentimiento y por la humildad que tuvo hacia la palabra, como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué eso de estar justificado? Porque Dios no nos impute ningún pecado, Amén. como si hubiéramos estado limpios desde el principio. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor. Amén. Así que con eso concluiríamos la escuela dominical. Con eso vimos repasamos los 4 secos que estuvimos estudiando antes. Amén. Y ahora vamos a tomar solo creer para que pase el hermano. Solo creer.